Bueno, yo creo que voy a poner un parangón. En el año 78-79 surge el movimiento gay en México, público, porque sí estaban en las catacumbas, ahí estábamos, ibais con otros reuniéndose, ¿no? Pero no salían a las calles, no tomaron las calles. Salir a las calles es ciudadanizar, es tomar en tus manos y exigir un derecho y hacerlo, o sea, hacer ejercicio de tu ciudadanía, usarla. Entonces, sale a la calle los movimientos, se crean dos organizaciones que no tienen persona jurídica sino hasta el final, por ejemplo, Holanda, pero son los primeros movimientos que entendieron que había que hacer una lucha política. Luego, la lucha contra el SIDA hace una lucha política que no solamente es contestataria, como fue el movimiento gay. ¿Sí? Para mí el brinco es que sí, es contestataria también, pero además hace una lucha del ejercicio ciudadano. O sea, brinca precisamente dentro del sistema político mexicano, con el corporativismo, la institucionalización, lo que quiera, hacer un diálogo y un ejercicio de la ciudadanía. Y se incrusta y mete el tema en la agenda pública y los cuestiona, y cada mes estamos presione y presione con... Obligábamos a que dieran conferencias de prensa para cada pronto. ¿Sí? Nosotros nos le adelantábamos, les llevábamos la delantera. Salíamos con campañas antes que ellos salieran. Era inaudito, pero era precioso. Porque entonces el Estado no le quedaba otra más que hacerlo. Si no, se iba a ver mal, nacional e internacionalmente. Entonces, son dos movimientos políticos. El primero fue ejemplo, el movimiento gay fue ejemplo en toda América Latina. Sí. Eran, desde Chile hasta acá, volteaban los grupos gays como referencia a México. Porque era, o sea, había sido la voz, o sea, de una organización para toda América Latina, fue un ejemplo. Los pleitos internos de la marginalidad otra vez acabaron con el movimiento gay y el SIDA vino a mermar todo. ¿Sí? Pero estoy hablando, en el 85 ya no había marchas gays y todo eran pleitos. Por allá ya hay un texto que publicó el colectivo Sol, que era Eutanasia al movimiento Lilo, una declaración. Entonces te das cuenta de los niveles tan terribles de las luchas internas, los desgastes y de no entender, porque, o sea, por dónde teníamos que seguir caminando. Y tú entiendes además que a estos líderes les costó mucho. O sea, dar la cara es terrible, o sea, no fue nada fácil, ¿no? Y luego, que ya con el movimiento del SIDA, brincamos, dimos otro paso mucho más fundamental. Pero también los ojos de la región y de otras partes del mundo voltearon acá. Y lo que nos decían una vez todos los movimientos gays hace algunos años, en el 98, perdón, en 98, 2000, dicen, es que ¿qué les pasó a los mexicanos? ¿Por qué se cayó el movimiento gay? ¿Qué les sucedió? Entonces... y nos lo decían, por ejemplo, los brasileños, que hoy es un movimiento de los más sólidos de toda la región, en el SIDA y en lo gay, en lo social, pues, ¿no? Entonces, el movimiento gay tampoco entendió el sistema político mexicano, estaba parado, y aunque nosotros lo entendimos con el SIDA, hubo algo que nos faltó, ¿sí? Y es, o más bien lo que nos sucedió, cosa que no tenía el movimiento gay en su momento. La mayor parte de los que estaban luchando en la lucha contra el SIDA, empezaron a morirse. Y se fueron. Esa merma es irreparable, es como en una guerra. Es irreparable. ¿Sí? Buscarme a otro Francisco Galván, con esa visión, con eso. No. Entonces sí, nosotros en nuestro momento hicimos eso, y hoy por hoy las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento de la lucha contra el SIDA, hoy sí está
corporativizado y comprado por el Estado. Con un Estado panista, el gobierno federal, y además con 2 gays al frente, le han puesto con bandeja de plata y bandeja de oro al Estado mexicano, le hicieron todo el favor de controlar y matar a un movimiento. Es lo que hoy han hecho. Y el movimiento gay, digo, el movimiento de lucha contra el SIDA, se ha dejado de comprar por unos cuantos pesos por la necesidad de sobrevivir. A lo que sea, sobrevivir porque la crisis nos está matando, por lo que sea, se han dejado comprar. Y mucha de la gente que está ahora metida en la lucha contra el SIDA, como ya no se muere, o nunca se van a morir porque no se infectaron, entonces, pues no les importa. Lo más importante es ver qué sacamos de provecho, sea económico, sean reflectores, sea poder. ¿Sí? Pero ya no. Entonces, ¿cómo es posible que hoy los brasileños tengan un movimiento gay y un movimiento de lucha contra el SIDA tan fuerte, y al Estado brasileño financiándolos, sin cooptarlos, sin comprarlos y sin aniquilarlos? ¿Sí? Les dan recursos, funcionan y están trabajando en la prevención, están trabajando por los derechos. Y no solo eso, incorporan toda la lucha gay, incluyendo a las lesbianas, en los propios presupuestos que hay de salud y SIDA. Y nosotros ni siquiera a eso llegamos. Una sociedad que tuvo los avances pioneros en organización, en defensa, ¿no? Nosotros ahora estamos mucho más atrasados. Tiene que ver también con el fenómeno del país, indudablemente. Para mí son los costos de la transición a la democracia también. Cuando la perestroika les llegó a los rusos, pues los rusos se separaron los estados y se hicieron los balcánicos y se pelearon y tuvieron todas estas guerras y las siguen teniendo. Y fue sangriento. México, hemos estado haciendo una transición a la democracia que hasta ahorita no ha sido sangrienta en términos cruentos, en términos de la sangre como tal. Pero el país se está acabando, se está cayendo a cachos. El tema de economía, la pobreza del país es terrible. El atraso en el que estamos sumergidos cada vez más, en educación, en salud, o sea, es triste, es muy triste. Entonces, pues el movimiento de la lucha contra el SIDA no se escapa, ¿no? Es parte también de sus contextos. Pero creo que nos falta mucho más arrojo, mayores. También hay muchos más intelectuales hoy que viven con SIDA, muchos más intelectuales hoy que son gays y que son lesbianas, y sin embargo, como los que están ahora de ideólogos orgánicos en el CONAPRED, ¿no? Atrás de la presidenta del CONAPRED, son lesbianas y no, las compañeras no hacen absolutamente nada real por conseguir que la política y la no discriminación esté en la agenda pública del actual gobierno. Para nada, no mueven un dedo, porque su objetivo único es personal, es poder y económico. Y así es. Entonces, si nosotros no brincamos esas cosas en esta transición económica y esta transición a la democracia, no vamos a ser históricamente responsables de seguir respondiendo primero a una epidemia, a la salud, pero sobre todo de seguir siendo ciudadanos, de conseguir que a pesar de nuestras diferencias sexuales o de nuestras condiciones de salud, lo más importante es nuestra ciudadanía, nuestros derechos, independientemente de la condición social, independientemente de la preferencia sexual, independientemente de todo. Pero de eso hay poco, entonces tenemos que dar un brinco, pero no solamente en términos de los principios, porque bueno, de principios me muero de hambre como me estoy muriendo yo, sino cómo lograrlo con una organización más, o una forma mucho más hecha, estructurada, como a lo mejor lo pudimos hacer cuando Galván estaba. No sé, es ahí donde estoy parado y estoy buscando todavía qué podemos hacer. No quiero decir que agarrar el rifle es la solución, pero si hubiera necesidad en algún momento, yo no dudaría ni 3 segundos en hacerlo.
Arturo, ¿hay algo más que quisieras agregar que tal vez yo no he preguntado aquí y que tú creas que es fundamental que Sí. se diga? Bueno, sí, yo creo que es muy importante, suponiendo que México tuviéramos una segunda guerra ahorita, una crisis tan fuerte, es muy importante recuperar lo que han sido estas luchas, cómo se dieron, y que los jóvenes que hoy están sobreviviendo al SIDA, los jóvenes gays y lesbianas que están llegando, que sepan que no todo fue así, que sepan que muchos y muchas se murieron en las camas de SIDA y que no había salvación, no hubo manera. Galván no lo pudimos salvar, tan brillante el tipo, no hubo medicamento, el AZT no lo iba a salvar. Los últimos días antes de morir decía, es que no llegó el medicamento, no llegó. Le faltaron 3 años para que llegara y a ver si le servía. ¿Sí? Entonces, que los jóvenes entiendan eso. O sea, no hay, no, y no hablo como el viejo, no. Yo tengo un espíritu a veces más joven que los jóvenes, pero el tema es, cada uno va a construir lo mejor de su época por sí mismo, pero que sepan que no estaba ya hecho que pudieran salir a la calle con las manos agarradas siendo pareja del mismo sexo, que podían decir abiertamente, si soy gay puedo defender, no. Que hubo gente que se prefirió morirse de SIDA antes que decir que era gay. Eso tiene que saberlo los jóvenes, que están heredando una historia y una sociedad que ha luchado por esos derechos, por el derecho a ser uno mismo, por el derecho ciudadano a cualquier preferencia, por tener esos derechos, por el derecho a tener acceso a la salud, acceso universal a todo. Pero también que sepan que ha habido un bolón de oportunistas, ¿sí? Y que hay un montón de dificultades para poder conseguir lo que uno quiere, y sobre todo para ser fiel a uno mismo y a los principios que uno quiere tener en la vida. Y que no es fácil, no, pero son retos y que uno se hace. Entonces, a mí sí me importa esto, que quede claro, ¿sí? Para los otros, para los que vienen atrás de uno. ¿Por qué? Porque hace unos días los congresistas del estado de Chiapas iban a aprobar una ley en el Código Penal, un cambio, una reforma, para penalizar a quien transmitiera cualquier enfermedad con 200 días de salario mínimo y no sé cuántos días de cárcel. Pero si esa enfermedad era mortal, se iba a equiparar a homicidio. Cuando yo leí ese texto, dije, esto es fascismo total, es intolerancia total. O sea, además en un estado donde no han erradicado ahora la influenza, y un estado pobre. Que se nos viene ahí encima el asunto es, mañana a todos los enfermos hay que penalizarlos por estar contaminando. No, el derecho a la salud es eso, un derecho.